Vamos a trabajar unos ejercicios de variabilidad donde nos dan información como por ejemplo, así como la están viendo ahorita, una tabla donde se resume información. Ahí podemos ver mínimo, máximo, cuartiles, recorrido intercuartílico, etc. Entonces vamos a ver el primer caso que se nos presenta. Considere la siguiente tabla que muestra información relacionada con las edades en años de estudiantes de un décimo de dos colegios. Como pueden ver, aquí nos aclaran la información que nos da. Mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3, máximo. Recuerden que la mediana corresponde al cuartil 2. Y tenemos todos esos datos del colegio A y todos esos datos del colegio B. Recuerden que esto, igualmente como más adelante se van a ver con los diagramas, esto representa una lista de datos, pero que en este momento solo tenemos esos 5 valores de una lista más grande, que no se aclara cuántos estudiantes corresponde, ¿verdad? Para cada uno de ellos, pero tenemos que hacer la interpretación, ¿verdad? Aunque no sepamos el total, pero no es que sean solamente 5 del colegio A ni 5 del colegio B. ¿Ok? Aquí tenemos que en el colegio A la edad mínima es de 14 y la máxima edad es de 19. Pero aquí hay muchos estudiantes, no solamente esos 5 números que están viendo ahí. Vamos a ver qué nos preguntan. En la primera dice, el recorrido de las edades de los estudiantes de un décimo año en el colegio A es de 2 años. Ok, nos dicen el recorrido simple. Y del colegio A. Entonces aquí es donde aplicamos, bueno, ¿cómo era el recorrido? El recorrido era la diferencia entre el máximo y el mínimo. Eso es todo. Realizar la resta. Máximo menos mínimo. Y en este caso, aquí tenemos que el recorrido del colegio A es 19 menos 14, dando como resultado 5. Ese es el recorrido del colegio A. Y aquí dice que el recorrido es de 2 años. Por lo tanto, esta primera proposición es falsa. A simple vista nos dábamos cuenta que era falsa. Ahí tienen el proceso, pero es un proceso muy sencillo. Y la segunda dice que el recorrido intercuartílico de las edades de los estudiantes de un décimo año en el colegio B es de 8 años. Entonces tenemos que hacer algo muy parecido, pero con los datos del colegio B y el recorrido intercuartílico. Recuerden que el recorrido intercuartílico entre cuartiles, cuartil 3 y cuartil 1, pero del colegio B. O sea, este 28 y este 20. Entonces, otro concepto sencillo que debieron de haber estudiado, recorrido intercuartílico es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1. O sea, en el caso del colegio B, 28 menos 20, que me da como resultado 8. Y aquí dice que 8 años. Por lo tanto, la segunda propuesta es verdadera. Siempre nos van a preguntar cuál o cuáles son verdaderas. En este caso, solo la 2. Considere los datos de la siguiente tabla que corresponden a medidas de posición de las estaturas en centímetros de un determinado grupo. Ok, aquí nos están dando mínimo, los 3 cuartiles y el valor máximo. Por lo general son esos 3 datos. En este tema ustedes se los pueden encontrar así en una tabla o en diagramas de cajas, en una representación gráfica que más adelante vamos a repasar, si no es que ya lo repasaron. Nos da la misma información, la diferencia es que el diagrama de cajas es visual, o sea, podemos hacer comparaciones hasta visuales. Bueno, en este caso tenemos esos 5 valores. Recuerden, estos 5 valores representan una lista, las medidas de un determinado grupo, que no significa que sean 5 estudiantes.
sino aquí tenemos 5 medidas de ese conjunto, que no sabemos cuántos son y a veces no interesa esa información, pero sí entender que esto representa un conjunto de datos, donde solamente tenemos esos 5 valores. Y nos preguntan, o tenemos que confirmar si es verdadero o falso, que la mayor diferencia de las estaturas es 28. La mayor diferencia es lo mismo que nos hayan preguntado por el recorrido de datos, el recorrido simple, aquel donde tenemos que restar, porque aquí hasta nos dicen diferencia, el máximo y el mínimo. Entonces, ese recorrido es 188 menos 160 y eso da como resultado, ustedes lo pueden comprobar, 28. Y aquí dice que es 28, por lo tanto, la primera es verdadera. Y la segunda, nos preguntan o tenemos que confirmar que el recorrido intercuartílico de las estaturas es de 15. Cuando el recorrido intercuartílico, yo tengo que ubicarme en el cuartil 3 y en el cuartil 1 y tengo que también realizar una resta. Entonces el recorrido intercuartílico es igual a 180 menos 165, lo que da como resultado 15. Y efectivamente es 15. Dos preguntas muy sencillas, pero conceptos, ¿verdad? Que traten de no olvidarse de esto. Casi siempre lo preguntan en prueba nacional. ¿Cuáles son verdaderas? Ambas son verdaderas. Considere la siguiente información. De una investigación realizada en el año 1896 hasta el 95 sobre la estatura promedio obtenida año a año de las personas de 200 países, se extraen los siguientes datos. Nos están dando una información de la estatura promedio en centímetros de hombres en 4 países de América. Fíjense, y es cierto, a lo que hemos venido haciendo, este es un cuadro muy distinto. Nos hablan de que la estatura promedio en Costa Rica, y nos dan dos datos. Un 157,7, que es el valor mínimo, y un 168,9, que es el valor máximo. En otros momentos nos daban el mínimo, los 3 cuartiles y el máximo. Aquí solamente me están dando mínimo y máximo. Es señal, y que lo único que nos pueden preguntar con eso, creo que ya saben. Entonces, para esos 4 países tenemos el mínimo y tenemos el máximo. Ahora veamos la pregunta. De acuerdo con la información anterior, ¿en cuál país el recorrido? Ahí está lo que se sospechaba. Con mínimo y máximo, lo único que nos pueden preguntar es el recorrido. ¿Cuál es el recorrido de la estatura promedio? ¿En cuál país el recorrido de la estatura promedio de los hombres fue mayor? Nos están preguntando de esos 4 países dónde se tiene el mayor recorrido, o sea, el resultado mayor o el más grande de hacer la fórmula del recorrido en cada uno de ellos. En este caso, tenemos que ir país por país realizando la resta. ¿Cuál resta? Recorrido es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Eso es lo que siempre se ha hecho con el recorrido. Entonces yo tengo que restar cada uno de esos 2 valores de cada país. Recuerden, primero el máximo, primero el más grande. Entonces, en el caso de Costa Rica, recorrido es igual a 168,9 menos 157,7. Voy a hacerla aquí en la calculadora solamente por este pequeño detalle, porque una resta pues es muy sencillo. 168,9 menos 157,7.
le damos igual y el consejo es que cuando trabajamos con decimales, muy posiblemente el resultado me vaya a salir en fracción. No lo sostengamos como fracción. Con la tecla SD, sin importar en cuál calculadora estén ustedes, esta tecla hace que me salga en notación decimal. Entonces, trabajaremos con ese 11,2. Ese es el recorrido de Costa Rica. Lo mismo tengo que hacer yo con cada país. No me voy a poner a plantear 3 restas más. Tampoco la voy a digitar. Ustedes van a restar en cada caso el máximo menos el mínimo de cada país. Claro, voy a ponerle los resultados. En el de México, la resta tiene que darle 12,3. En Panamá, 11,5. Y en Cuba, 12,1. Aquí no hay redondeo ni nada de eso. A todos les tiene que dar exactamente lo mismo. No tiene por qué dar diferente. Ok, ya tenemos los recorridos. Ahora regresemos a la pregunta. ¿En cuál país el recorrido de la estatura promedio de los hombres fue mayor? Entonces tengo que ir a ubicar el recorrido con valor más grande. Y ese recorrido es el 12,3, o sea, México. Una comparativa de variabilidad utilizando la fórmula más simple que es el recorrido. Entonces en este caso, la opción B. Recuerden que en este tipo de pregunta hay casi que 2 opciones. O nos preguntan por cuál fue mayor o cuál fue el menor, ¿verdad? Por eso lean con cuidado. No siempre les van a preguntar por el mayor como en este ejercicio. Les pudieron haber preguntado por cuál país el recorrido fue menor. Entonces, estén muy atentos para otra posible pregunta donde no se pregunte siempre por el mayor.